Era la mañana del 22 de agosto de 1986 en Camerún. Un hombre bajó en bicicleta al pueblo de Nios. Esperaba encontrar el mercado lleno de gente, ruido y vida. Pero solo encontró silencio. No había pájaros. No había insectos. Y las 1.700 personas del pueblo estaban en el suelo. Parecían dormidas. No había sangre, ni heridas, ni señales de lucha. Simplemente, el aire había dejado de funcionar. Lo que mató a este pueblo no fue un virus, ni una guerra. Fue el lago que tenían al lado. Esta es la historia de cómo la física convirtió un paraíso en una cámara de gas al aire libre. Para entender cómo ocurrió esta tragedia, debemos mirar el paisaje. La región del noroeste de Camerún es de una belleza engañosa. Es una zona volcánica, conocida como la línea volcánica de Camerún, una cadena de volcanes que se extiende desde el Océano Atlántico hasta el interior del continente. En medio de estas montañas verdes y fértiles, se encuentran lagos de cráter, formados hace siglos por explosiones violentas de la Tierra. El lago Nios es uno de ellos. Es un lago de tipo maar, una depresión circular llena de agua que oculta un secreto geológico en su profundidad. Durante años, los agricultores locales vivieron allí sin miedo. La tierra alrededor del lago era rica y perfecta para el cultivo y el pastoreo de ganado. Existían leyendas antiguas, historias que los ancianos contaban sobre espíritus malignos que vivían en el agua y que a veces salían para matar, pero la ciencia moderna no había prestado mucha atención a estas advertencias folclóricas hasta que fue demasiado tarde. El lago parece tranquilo en la superficie, reflejando el cielo y las nubes, pero en realidad es una botella de champán gigante que se estaba agitando lentamente durante décadas. El problema no era el agua en sí, sino lo que venía de abajo. Debajo del suelo del cráter, el magma volcánico sigue activo, liberando constantemente dióxido de carbono. En la mayoría de los lagos volcánicos, este gas se filtra y escapa gradualmente o el agua circula de tal manera que el gas se libera en pequeñas cantidades inofensivas a la atmósfera. Pero Nios es diferente. Es un lago extremadamente profundo, con más de 200 metros de profundidad, y sus aguas están estratificadas térmicamente. Esto significa que las capas de agua no se mezclan. El agua fría y densa se queda en el fondo, atrapando el gas, mientras que el agua más cálida se queda arriba, actuando como un tapón. Durante años, toneladas y toneladas de dióxido de carbono se disolvieron en las profundidades, sometidas a una presión inmensa. Imaginen una olla a presión sin válvula de escape. Para el año 1986, el agua del fondo estaba sobresaturada. Cualquier perturbación podía romper el equilibrio. Y eso fue exactamente lo que sucedió la noche del 21 de agosto. Nadie sabe con certeza qué fue el detonante exacto. Pudo haber sido un deslizamiento de tierra provocado por las lluvias recientes, una pequeña sacudida sísmica o simplemente el cambio de temperatura por el clima frío de la temporada. Lo que sí sabemos, gracias a la reconstrucción forense, es que alrededor de las 9 de la noche, algo perturbó las capas profundas del lago. Se escuchó un estruendo sordo, similar a un trueno distante, que alertó a algunos aldeanos, pero la mayoría ya estaba en sus casas preparándose para dormir. En cuestión de segundos, la física tomó el control. Al romperse la estratificación, el agua cargada de gas subió hacia la superficie. A medida que subía, la presión disminuía, permitiendo que el dióxido de carbono saliera de la solución violentamente, expandiéndose en volumen de manera explosiva. Fue una erupción límnica, un fenómeno extremadamente raro. Una columna de agua y espuma se disparó hacia el cielo a más de 100 metros de altura. Pero el verdadero peligro no era el agua, era el gas. Se estima que el lago liberó entre 100.000 y 300.000 toneladas de dióxido de carbono en pocos minutos. El CO2 es un gas traicionero en estas cantidades. Es inodoro, incoloro y, lo más importante, es más denso que el aire. Cuando salió del lago, no se dispersó hacia el cielo. En su lugar, cayó pesadamente sobre la tierra, formando una nube invisible de muerte de hasta 50 metros de espesor. Esta nube se comportó como un río fantasma. Siguiendo la gravedad, se derramó por el borde del cráter y fluyó hacia los valles inferiores a una velocidad de hasta 50 km por hora, desplazando todo el oxígeno a su paso. Primero alcanzó el pequeño asentamiento de Nios, justo al lado del lago. Allí, la concentración de gas era tan alta que la muerte fue instantánea. Las personas ni siquiera tuvieron tiempo de darse cuenta de que se estaban asfixiando.
Simplemente perdieron el conocimiento y sus funciones vitales se detuvieron. La nube continuó su descenso macabro hacia las aldeas de Cha, Subum y Fan. En el camino, apagó cualquier fuego que estuviera encendido, ya que el fuego necesita oxígeno para arder. Las lámparas de queroseno se extinguieron solas, dejando a las víctimas en una oscuridad total justo antes de morir. El ganado, miles de vacas que pastaban en las laderas, cayó fulminado exactamente donde estaba. No hubo estampidas, no hubo pánico animal, solo un colapso repentino. Algunos sobrevivientes que estaban en zonas más altas o en los bordes de la nube de gas relataron después experiencias aterradoras. Despertaron sintiéndose mareados, confundidos, incapaces de moverse o hablar. Algunos olían algo parecido a huevos podridos o pólvora, probablemente debido a pequeñas cantidades de sulfuro de hidrógeno mezcladas con el CO2, aunque el asesino principal no tenía olor. Muchos describieron una sensación de calor extraña. De hecho, cuando los equipos de rescate y científicos llegaron días después, encontraron que muchas víctimas tenían ampollas en la piel. Al principio pensaron que eran quemaduras químicas o por calor, pero investigaciones posteriores sugirieron que eran lesiones causadas por el estado de coma inducido por la falta de oxígeno, que reduce drásticamente la circulación sanguínea a la piel. La mañana siguiente reveló un paisaje apocalíptico. El silencio era absoluto. No se escuchaban los sonidos habituales de la vida rural africana. No había mugidos de vacas, ni ladridos de perros, ni voces humanas. Cuando los primeros forasteros llegaron, se encontraron con escenas que desafiaban la comprensión. Familias enteras yacían muertas en sus camas. Otros estaban en las puertas de sus casas, como si hubieran intentado salir a tomar aire fresco, solo para encontrar que afuera tampoco había aire. El lago, que solía ser de un azul profundo, había cambiado de color. Ahora era de un rojo óxido opaco. La violenta explosión de gas había removido el hierro del fondo del lago, que al contacto con la superficie se oxidó, tiñendo el agua como si fuera sangre, una señal visual macabra de la herida geológica que acababa de abrirse. Los científicos de todo el mundo acudieron al lugar. Geólogos de Estados Unidos, Francia y Japón llegaron para intentar comprender qué había pasado. Al principio, hubo confusión. Algunos temían que fuera una erupción volcánica inminente y que el pueblo debiera ser evacuado permanentemente por riesgo de lava. Pero los análisis del agua y las autopsias contaron la verdadera historia. No hubo toxinas misteriosas ni radiación. Fue asfixia simple y pura. El aire normal contiene un 21% de oxígeno y solo un 0,04% de dióxido de carbono. Esa noche en Nios, la concentración de CO2 superó el 15%, un nivel letal para cualquier ser vivo que respire oxígeno. La tragedia de Nios no fue la primera de su tipo, aunque sí la más mortal. Se necesitaba una solución de ingeniería urgente. No se podía simplemente drenar el lago. Eso sería ecológicamente desastroso y técnicamente casi imposible. La solución propuesta fue la desgasificación controlada. La idea era instalar tuberías que bajaran hasta el fondo del lago. Una vez que se iniciara el flujo de agua rica en gas hacia arriba, la propia presión del gas empujaría el agua, creando una fuente continua, como abrir una botella de refresco muy lentamente para que no se derrame. Sin embargo, debido a problemas de financiación y logística, la primera tubería no se instaló hasta el año 2001, 15 años después de la tragedia. Fue un esfuerzo internacional liderado por ingenieros franceses y estadounidenses. Cuando la tubería comenzó a funcionar, lanzó un chorro de agua y gas al aire, liberando el CO2 de manera segura y controlada para que el viento lo dispersara inofensivamente. En 2011, se instalaron 2 tuberías más para acelerar el proceso. Hoy en día, el lago es mucho más seguro, pero el riesgo no ha desaparecido por completo. Existen otros lagos en el mundo con características similares, como el enorme lago Kivu, compartido por Ruanda y la República Democrática del Congo. El lago Kivu es miles de veces más grande que el Nios y en sus orillas viven millones de personas, no solo unos pocos miles. Si el Kivu sufriera una erupción límnica, la catástrofe humana sería inimaginable, superando con creces lo que vimos en 1986. La historia de Nios nos dejó una lección de humildad frente a la naturaleza. A menudo pensamos en los desastres naturales como eventos ruidosos y violentos. Huracanes que rugen, terremotos que sacuden la tierra, volcanes que escupen fuego. Pero en Nios, la muerte llegó en silencio. Fue una demostración de las leyes básicas de la física y la química actuando a una escala letal.
La densidad de un gas, la solubilidad bajo presión y la estratificación térmica conspiraron para borrar una comunidad entera en una sola noche. Hoy, las laderas alrededor del lago Nyos son verdes y frondosas otra vez. La vegetación ha cubierto las cicatrices de las fosas comunes donde fueron enterradas las 1746 víctimas. Algunos sobrevivientes regresaron, incapaces de abandonar la tierra de sus ancestros, viviendo con la memoria de aquella noche silenciosa. Los tubos de desgasificación siguen allí, trabajando día y noche, respirando por el lago para que no tenga que volver a exhalar de golpe. Nyos nos recuerda que vivimos en un planeta vivo, dinámico y a veces, indiferente a nuestra presencia.